Y cuando lo tengan, me dicen amén, amados, para que así leamos la palabra del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al versículo 18 del mismo capítulo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre amado, te damos gracias. Adoramos tu santo nombre, oh Dios, en este lugar. Señor amado, gracias por tu presencia, sin la cual no tiene sentido esta reunión. Te damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Oh Dios, gracias por habernos escuchado. Gracias, oh Dios, por recibir la adoración y la alabanza de tu pueblo. Gracias por cada uno, oh Dios, de los que están acá en este lugar. Hemos venido, Señor, a este lugar reconociendo que tú eres el Dios eterno, el dador de la vida, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, reconociendo que tú estás sentado en trono de autoridad y de poder, que tú eres hacedor de maravillas y de generación a generación, oh Dios, tu poder ha sido manifiesto. Señor, en esta tarde toma el control. Padre amado, todo pensamiento lo traemos cautivo a la obediencia de tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y pueda profundizarse y echar raíces. Tu palabra, oh Dios, nos alimente, nos edifique, nos exhorte. Oh Dios, tu palabra nos guíe. Y en esta tarde, oh Dios amado,
se han abierto nuestros corazones a tu palabra. Te damos gracias, Señor. Pedimos por tu poder y por tu unción, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu trayendo esa palabra a través de mi boca, y que el pueblo aquí reunido reciba esa palabra para bendición. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Decíamos que en esta parábola del sembrador, el Señor hablaba del reino. Hay tres cosas que no quiero que usted pierda de vista o las pase desapercibidas. Número uno, el sembrador es el Señor. Número dos, la semilla es el evangelio del reino. Y número tres, el suelo es el ser humano, o es el corazón de todos aquellos que reciben la palabra, que la escuchan. Así que el sembrador es el Señor, la semilla es el evangelio del reino, y el suelo es el ser humano al cual se le imparte la predicación del evangelio del reino. Quiero dejarles saber que la parte central de esta parábola no es ni el sembrador, ni es la semilla. ¿Sabe cuál es la parte central de esta parábola? El suelo, o el terreno, o el corazón donde la semilla ha sido regada, o donde la semilla ha sido plantada. Esta semilla que decimos que es el evangelio del reino, es la predicación del reino de Dios aquí en la tierra, es una semilla espiritual. Y como es una semilla espiritual, debe ser depositada en la parte espiritual del hombre que decimos corazón. Y cuando decimos el corazón, no hablamos del músculo o el pedazo de carne que está bombeando la sangre. Hablamos del centro de la voluntad del hombre, donde Dios quiere vivir, quiere reinar y quiere reposar en la vida del ser humano. Así que cuando hablamos del corazón, hablamos de esa parte espiritual del ser humano, donde Dios deposita de su presencia. La semilla, el evangelio del reino. Dice Jesús en esta parábola: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Si decimos que el suelo entonces es el corazón del ser humano, si decimos que el terreno es el corazón del ser humano, encontramos aquí cuatro condiciones del corazón del ser humano donde el sembrador salió a sembrar. La primera condición que nosotros encontramos en el corazón del hombre, y que repito y leo, tenga usted la palabra del Señor para que vaya viendo esto conmigo. Dice: mientras sembraba, versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y quiero que vaya ahí al versículo 19 para que podamos ir entendiendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera condición que nosotros encontramos en el corazón del suelo o del terreno es un corazón endurecido, un corazón duro, un corazón donde la palabra es regada, donde la palabra es depositada, donde la palabra es sembrada, pero de acuerdo a lo que Jesús dice, vienen las aves, yo diría vienen los buitres del diablo y arrebatan esa palabra del corazón del hombre.
Estamos viviendo, la iglesia vive una época de la historia donde la dureza en el corazón del hombre es bastante normal. Amados hermanos, vivimos una época donde hay una dureza y una insensibilidad en el corazón del hombre. Y escúcheme lo que le voy a decir. Cuando hablo de dureza e insensibilidad en el corazón humano, estoy hablando no solamente de aquellos que están fuera de las iglesias, no solamente de aquellos que no han recibido la palabra de Dios, sino que hablo de una época en la historia del ser humano donde hay dureza en el corazón de la iglesia misma, donde hay dureza en el corazón de muchos hijos de Dios, donde hay dureza en el corazón de mucho pueblo de Dios. Esa es la época de la historia en la que vivimos. Usted se sienta a la mesa y le ponen el plato de la cena después que llegó del trabajo y agarra el control y enciende el televisor y ve las noticias, y usted ve las noticias de gente carbonizada, usted ve la noticia de adolescentes matándose los unos a los otros, y de repente le pasan un anuncio y después del anuncio le pasan que un suicida se puso bombas y se fue a estrellar a un edificio donde habían 100 personas y murieron. Y de repente le ponen ahí que había un barco donde iban de un país a otro tratando de llegar, o inmigrantes, y se hundió y murieron 170. Y de repente le ponen los asesinatos, y mujeres que matan a sus hijos, y hombres que matan a sus esposas, y hermanos que se matan entre hermanos. Y usted ve una cosa terrible, y usted está comiendo el arroz y los frijoles, el taquito, la carne, el pollo, como si nada, y todos se lo están presentando en la televisión. Y usted ve a la gente muriendo, y la gente sufriendo, pero sabe, ahí en la mesa está un hijo de Dios comiendo y como si nada, y cambia el canal y en el otro canal también le están pasando tragedias, y termina el plato de comida y dice: tráeme más, que tengo más hambre, y sigue comiendo, y pasa todo ese tiempo y sigue viendo la televisión, y llega la noche, se va a la cama y empieza a roncar, y no hace una sola oración por el mundo o por aquellos que están en desgracia alrededor, porque se ha perdido sensibilidad. Hay dureza. Las cosas uno las ve, las presencia, las oye, y como si nada. Ese es el problema de aquel, y ese es el problema de ella, pero ese no es mi problema. El profeta Jeremías, en el capítulo 12 y versículo 2, le presentó una queja a Dios. Escuche atentamente lo que Jeremías le dijo a Dios. Capítulo 12, verso 2 le dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú, oh Dios, a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hablando Jeremías del pueblo, no del que no había oído. Hablando Jeremías del pueblo de Dios, que habían echado raíces, habían dado fruto, y estaban en la boca, y Dios estaba en la boca de ellos, pero estaba Dios lejos de los corazones de ellos. Esto es lo que Jeremías mencionó a Dios, porque había dureza en el corazón del pueblo. Se hace fácil en estos días endurecer el corazón. Se ha perdido la piedad y el amor. Y aunque el pasaje de la parábola va más directamente a aquel al cual se le predica la palabra y tiene el corazón endurecido para no recibir nada de Dios,
Yo también quiero en esta tarde darle una aplicación al endurecimiento de los corazones del pueblo de Dios. No se pierda el objetivo de que hay un endurecimiento en el mundo, que la gente no quiere saber de Dios, que la gente está sumida en otras cosas. Y usted le lleva la palabra y el evangelio es predicado, pero hay endurecimiento en las vidas. La maldad del hombre se ha multiplicado en estos días. Se levantan hombres perversos y malos. El pecado se multiplica y la dureza del corazón llega a los hombres. Pero no solamente la dureza está en el incrédulo de afuera. Muchas veces la religiosidad nos lleva a un endurecimiento de nuestros corazones. Amén. Quiero que abra conmigo la palabra en Marcos capítulo 3 y se va a dar cuenta cómo algunos religiosos le causaron enojo y tristeza al Señor Jesús al él contemplar la dureza de los corazones de ellos. El capítulo 3 del Evangelio de San Marcos y el versículo 3 dice aquí: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús hace una pregunta a unos religiosos que están alrededor de la vida de un hombre que necesitaba algo, necesitaba una sanidad. Y Jesús les hace la pregunta: ¿podemos en un día como hoy hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con alegría, dice con alegría el pasaje, no, dice mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aunque hayan corazones duros en este mundo, el corazón de Dios sigue siendo un corazón suave para hacer bien, para hacer milagros al ser humano que le clama y se le cree. La iglesia no puede vivir en la corriente del mundo que ha endurecido el corazón. La iglesia no debe ir en la corriente de la religiosidad, del formalismo, del legalismo que cierra los corazones ante la necesidad de los demás, porque eso causa enojo y tristeza al Señor. La iglesia debe sensibilizarse. La iglesia debe tener un corazón de carne y no un corazón de piedra. ¿Cómo le puedo demostrar a usted que tiene un corazón de piedra?